nuestro curso de asistente de recursos humanos. Como bien le indica nuestra misita, vamos a iniciar con nuestra cuarta sesión el día de hoy. Así que vamos a iniciar viendo algunos temitas que nos había quedado pendientes de nuestra sesión anterior del día viernes. Ok, permítanme por favor, a ver, acá está. Bueno, en nuestra anterior sesión habíamos estado viendo todo lo que era reclutamiento de candidatos, habíamos estado viendo el reclutamiento interno, reclutamiento externo, que era en el reclutamiento interno poder traer a nuestros candidatos, porque nuestros candidatos puedan ser nuestros propios trabajadores. Y reclutamiento externo, que poder traer candidatos fuera de la empresa, ¿no? Personas ajenas a la empresa, que ellos serían en esta ocasión nuestros candidatos, ¿no? Ahora, si continuamos viendo, nos faltaba ver algunos aspectos tanto positivos como también aspectos no tan positivos de ambos tipos de reclutamiento, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, ¿no? Primero que nada, el reclutamiento interno, si bien es cierto, es una forma de poder, a ver cuál sería la palabra, de repente, un poquito motivar a la promoción de empleo entre los trabajadores, ¿no? Que sepan que dentro de la empresa va a haber o siempre va a existir la posibilidad de que puedan crecer, de que puedan ascender dentro de ella. También puede generar rivalismo entre los trabajadores, ¿no? Puede generar rivalidades entre ellos, ¿no? Que de repente estén postulando varios trabajadores a un mismo puesto y al final solamente uno va a poder obtener ese puesto, ¿no? Y los trabajadores que no obtengan ese puesto no es que se van de la empresa y ya. Ellos permanecen en la empresa, pero permanecen, es decir, mis candidatos que no ganaron, permanecen todavía dentro de la empresa en calidad de trabajadores. Y de repente los sentimientos de frustración, de enojo, los sentimientos de repente de resentimiento al no haber obtenido el puesto de trabajo, podrían verse reflejados en acciones inadecuadas dentro del trabajo, ¿no? Como por ejemplo empezar rumores, empezar chismes, ¿no? Y que todo ello nos pueda de repente, ¿no? De algún motivo malograr el clima laboral. Entonces, por ese lado, no ese es un aspecto no tan positivo, ¿no? Del reclutamiento interno. Ahora, un aspecto que sí nos puede resultar bastante positivo del reclutamiento interno es que este es mucho más económico que el reclutamiento externo, porque no requiere mayor inversión en poder promocionar el puesto que se está buscando. Solamente es cuestión de poder notificarlo dentro de la propia empresa. ¿No? Y también un aspecto positivo del reclutamiento externo es que, perdón, del reclutamiento interno, es que también el nuevo trabajador, bueno, entre comillas, ¿no? O el candidato que va a ser contratado para el puesto, o que ya va a ser trabajador de mi empresa. Entonces su proceso de adaptación al puesto va a ser mucho más rápido porque es alguien que conoce la empresa, ¿no? Es alguien que ya tiene dominio, ¿no? Sobre métodos de trabajo dentro de la empresa, políticas, normativas, lo cual va a resultar bastante beneficioso para nosotros. ¿Ok? Y también por aquí, algún aspecto nuevamente de reclutamiento interno no tan positivo es la limitación de perfiles. ¿Ok? Que tienes que limitarte a únicamente lo que tienes dentro de la empresa sin opción a que puedas buscar mayor variedad, porque no lo vas a encontrar, ¿no? Por lo menos dentro de la empresa no vas a encontrar la variedad de perfiles que podrías encontrar fuera de ellas. ¿Ok? Algo que, por ejemplo, es un aspecto positivo del reclutamiento externo, que el reclutamiento externo sí nos permite tener mayor variedad de perfiles, ¿no? ¿Por qué? Porque no te limitas no te limitas a una muestra, un universo de candidatos, sino que tienes cantidad de candidatos de todo tipo, ¿ok? Que puede ser mucho más exquisito en lo que buscas, ¿ok? Otro aspecto positivo del reclutamiento externo es que también promueve la diversidad de la cultura organizacional, ¿no? Como por ejemplo, como por ejemplo, de repente recuerdan
cuando estaban en el colegio y venía el niño nuevo del colegio, ¿no? Entonces, ¿quién era la novedad dentro del aula? Era el niño, la niña nueva, ¿no? Que todos querían conocerlo, a todos les causaba intriga, a todos les causaba curiosidad, saber de qué colegio venía, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus gustos. Entonces, es lo mismo dentro del trabajo, al incluir trabajadores nuevos, hace que también crezca esta diversidad cultural dentro de la empresa, ¿no? Porque ya empiezan a surgir, por ejemplo, las ansias, el deseo de conocer al nuevo trabajador, de poder socializar más con él. Entonces también ayuda en ese sentido. Otro aspecto positivo, bueno, un aspecto ahora negativo también de reclutamiento externo, eh, es que el reclutamiento externo definitivamente cuesta mucho más que el reclutamiento interno. ¿Ok? Por ejemplo, en el reclutamiento externo, ¿no? Que habíamos visto las fuentes como el headhunting, no, un cazatalento, por ejemplo. ¿Cuánto te cobra actualmente un cazatalento por traerte puestos especializados? Un cazatalento no te va a estar cobrando menos de un sueldo por trabajador. ¿Ok? Es decir, el trabajador que quieres contratar, ¿cuánto va a ganar? Ya, 2.000 soles. Listo, el headhunting te va a cobrar exactamente lo mismo. ¿No? Otros 2.000 soles por comisión, netamente. Entonces, eso tampoco no va a ser nada económico. Por ejemplo, ¿no? También las redes de reclutamiento, las páginas web de reclutamiento también tienen costos. El costo más económico que actualmente tiene una red de reclutamiento son 60 dólares por anuncio. ¿Ok? Entonces, económico, barato no es. El reclutamiento externo, en definitiva, tiene un mayor costo, ¿ok? Tiene un mayor costo que no hay que verlo tampoco como gasto, ¿no? Hay que verlo como inversión, pero de todas formas, la inversión es mayor, ¿ok? Eso también puede ser un aspecto no tan positivo para algunas empresas, ¿ok? Pero recuerda que lo más importante del reclutamiento es que uno pueda tener todos los candidatos que necesite, tanto en cantidad como en calidad. ¿Ok? Y después del reclutamiento ya pasamos a la parte más importante de este proceso, ¿no? Que es la parte crucial de este proceso, que va a ser la elección de los candidatos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta parte de la elección de los candidatos? Vamos a empezar por ver primero los CVs. ¿Ok? Hasta este momento todos los candidatos, ya sean por reclutamiento interno, reclutamiento externo o el más recomendable, ¿no? Que es el reclutamiento mixto, ya sea por cualquier tipo de reclutamiento, todos los candidatos se van a acercar a nosotros o todos los candidatos se van a presentar a nosotros con su CV, ¿ok? Que es el currículum vitae. Que es acá está, ok, que es el currículum vitae, que es el documento de presentación que es el documento de presentación que tiene el candidato hacia las empresas a las que postula. El CV tiene que contener toda la información del candidato en general, desde información personal hasta información profesional, información de referencias laborales, y entre más detallado sea el CV en cuanto a funciones, todo ello, mejor para nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos conocer aún mejor a nuestro candidato. ¿No? También recuerda que el candidato debe colocar en su CV todos los cursos y certificaciones que no excedan por lo menos los 2 años. Es decir, si tú llevaste de repente cursos en el año 2019, 2020, puedes colocarlos como referencia, pero actualmente esos cursos ya no tienen validez. ¿Ok? Actualmente los cursos que van a tener validez para el 2025 van a ser netamente los del 2024 y 2025 que estés llevando. Y si no tienes cursos en el 2024, no tienes capacitaciones, pues tienes que aprovechar tu 2025 para empezar a llenar tu CV. ¿Ok? Ahora, ¿y cómo llenamos estos cursos? Mediante las certificaciones. Es por eso que les hablamos constantemente de la importancia de que ustedes se puedan certificar en el curso. Ahora, también, una vez que tenemos el CV, esta va a ser la primera evaluación de descarte que vamos a hacer. El proceso de selección es eso, es un proceso de descarte. ¿Ok? No es un proceso donde nos vamos a quedar con todos los candidatos o donde vamos a ser tolerantes, no, todo lo contrario. El proceso de selección es un proceso lleno de intolerancia.
¿A qué nos referimos de intolerancia? Que es un proceso bastante riguroso en el que o cumples con todo o no te consideramos, ¿no? Supongamos, yo quiero que seas abogado y que estés colegiado, ¿ok? Si no estás colegiado, no importa qué tanto, no importa que cumplas con los demás requisitos, sí o sí yo necesito que estés colegiado, ¿ok? Entonces, si no estás colegiado, lo que debería corresponder es que yo te descarte de este proceso de manera inmediata. ¿Ok? El proceso de selección no es un proceso, el proceso, perdón, de selección de CV no es un proceso en el cual nosotros debamos tener las consideraciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerda que acá tienes cantidad de candidatos. Siempre, cuando tú hagas una postulación a un puesto de trabajo, ¿ok? Normalmente suelen llegar una cantidad fuerte de candidatos. Entonces, no es momento para que te pongas a ser tolerante, sino que tiene que ser mucho más estricto y riguroso. Y recuerda que eso no tiene nada de malo, ¿ok? No tiene nada de malo ser estrictos o rigurosos con este proceso, ¿no? Esa persona que va a entrar a tu organización y tú tienes todo el derecho de poder, tú tienes todo el derecho de poder elegir, ¿no? De poder decidir quién quieres que entre a tu organización, qué cualidades quieres que tenga la persona que entre a tu organización, ¿no? Tú vas a tener tú tienes todo ese derecho para poder decidir, ¿ok? Ahora, una vez que ya has descartado, ¿no? Cuando hacemos este primer descarte por el CV, normalmente ahí se nos suele ir por lo menos la mitad de candidatos. ¿Ok? Si es que tenemos, por ejemplo, 1000 candidatos, por lo menos un 80%, es decir, unos 800 candidatos se nos van en este proceso. ¿Ok? Y después ya vienen las diferentes técnicas de selección, ¿no? Que ya son las pruebas de selección que uno puede optar. Por ejemplo, ¿cuáles son las técnicas de selección que nosotros podríamos optar? ¿No? Podría ser primero muy importante que apliquemos nosotros las pruebas psicológicas. ¿Ok? ¿En qué sentido aplicamos pruebas psicológicas? Que pueden ser pruebas de personalidad y pruebas psicométricas. ¿Para qué aplicamos nosotros pruebas de personalidad o pruebas psicométricas? ¿Ok? Eh, ¿Para qué las aplicamos? Primero, las pruebas de personalidad son pruebas que nos van a ayudar a medir factores valga la redundancia, de nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Es importante aclarar que no existen personalidades buenas ni personalidades malas. Simplemente existen personalidades distintas y nosotros, por nuestro tipo de personalidad, van a haber puestos de trabajo a los que nos vamos a poder adaptar con facilidad, como otros puestos a los que no nos vamos a poder adaptar con facilidad, ¿no? Como por ejemplo, supongamos que yo tengo un carácter muy fuerte, yo tengo un carácter muy imponente, no, yo soy una persona que de repente me gusta que cuando me hablen me digan las cosas claras, las cosas directas, concretas, no me gusta de repente las personas que son muy indecisas para tomar decisiones. Listo, entonces esa es mi personalidad y mi personalidad en este momento no tiene nada de malo, ¿ok? Mi personalidad no está mal, ¿ok? Pero si por ejemplo con esta personalidad ustedes me ponen a trabajar en atención al cliente, por ejemplo, sufro yo y sufren mis clientes. ¿Por qué? Porque no voy a tener el tacto, ni la amabilidad, ni la paciencia para poder trabajar en esta área, ¿no? Pero, por ejemplo, en otras áreas, como de repente asumir, de repente supervisión de personal, de repente áreas legales, por ejemplo, ahí sí me va a ir muy bien, ¿ok? Ahí sí me voy a poder desempeñar muy bien. ¿Por qué? Porque mi carácter se adapta más a ello, ¿no? Entonces lo que buscamos es eso. Buscamos que el carácter de la persona, mediante las pruebas psicológicas, buscamos analizar el carácter de la persona para, de acuerdo a ello, poder ver si es que va a haber una adaptación fácil primero que nada, al puesto de trabajo y también poder ver cómo va a ser la adaptación al entorno laboral, es decir, a, al lugar es decir, a tu clima organizacional, porque de repente mediante la prueba de personalidad sale o arroja que de repente yo soy una persona muy, muy sensible, ok, soy una persona de repente muy sensible, soy una persona muy susceptible,
¿no? Y tú sabes que dentro de tu trabajo, que dentro de tu empresa, el clima laboral es pesado, ¿no? De repente tú sabes que el clima laboral es pesado, es tenso, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar si es que de repente a mí como persona sensible ingreso a trabajar, de repente me afecta, de repente lo puedo tomar como si fuera moving, ¿no? ¿Qué es el moving? El moving es así como existe el bullying en los colegios, en los jóvenes, ¿no? Que es el maltrato, la humillación, el acoso a un niño por parte de otros. El bullying dentro del trabajo recibe el nombre de moving, ¿no? Entonces podría generarte problemas, ¿no? De repente tú tienes un clima organizacional muy bueno, muy colaborador de repente y mediante mi test de personalidad te sale que de repente yo soy una persona conflictiva, soy una persona soy una persona que siempre está de repente con una actitud a la defensiva, una actitud un poco bélica, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese nuevo trabajador que tú podrías ingresar a la empresa, ¿no? Con ese tipo de personalidad, podría malograr el clima laboral que de repente a ti tanto te ha costado conseguir, ¿no? Entonces, todo eso tienes que analizar mediante las pruebas de personalidad, ¿no? Nuevamente repetimos, recuerda que no existen personalidades buenas ni personalidades malas, ¿ok? este, no existen personalidades buenas ni personalidades malas, simplemente existen personalidades distintas, ¿ok? Existen personalidades diferentes. Ahora, también vamos a ver las pruebas psicométricas, ¿ok? Que son pruebas de inteligencia también llamadas, ¿ok? De repente más de uno cuando hemos pasado por diferentes procesos de selección, nos han tomado ya estas pruebas, solamente que no sabíamos que recibían este nombre de psicométricas. De repente cuando hemos estado en diferentes procesos, nos han tomado pruebas de razonamiento verbal, razonamiento matemático, ¿no? Que aparentemente parecían eso, ¿no? Parecían pruebas de razonamiento verbal y matemático, pero no son estas pruebas, ¿ok? Sino que son pruebas psicométricas, en las que son así, ¿no? Por ejemplo, te colocan números 4, 8, 14, 20, ¿no? ¿Cuál es el número que sigue, ¿no? Para que elijas las series, o te colocan, ¿no? De esta serie de palabras, ¿cuál es la que está bien escrita? ¿Cuál es la que está errónea? Para que tú decidas, ¿no? Para que tú coloques. Entonces, son diferentes pruebas que su finalidad es también poder medir tu nivel de aptitudes y de habilidades, ¿no? Por ejemplo, tú me puedes decir, yo soy muy listo, yo soy muy inteligente, yo soy muy bueno de repente en matemática, yo soy muy bueno yo soy una persona muy habilidosa, me puede decir todo ello, ¿no? El candidato nos puede decir todo ello y nos lo va a decir porque la finalidad del candidato va a ser obtener el puesto de trabajo. Entonces el candidato se va a tratar de vender lo mejor que pueda. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿No? Nuestra tarea es poder verificar si verdaderamente el candidato cumple con todos estos requisitos que dice, ¿no? Y mediante esa tarea, entonces vamos a poder ver si es así efectivamente, ¿no? Recordar también que estas pruebas, tanto las psicológicas como las psicométricas, es decir, tanto las pruebas de personalidad, ¿no? Como las pruebas psicométricas, van a ser pruebas que nosotros vamos a aplicar exclusivamente, que deben ser aplicadas exclusivamente por el psicólogo y por nadie más. ¿Ok? El psicólogo es la persona indicada, es la persona ideal para poder aplicar estas pruebas. Él es la persona que ha estudiado, la persona que se ha preparado para poder aplicar estas pruebas, ¿ok? Ahora, de repente podemos pensar, ¿no? Pero en la empresa no tenemos un psicólogo que se haga cargo de este proceso, ¿no? En la empresa no hay un psicólogo. En caso de que esa sea la situación, ¿no? Que en la empresa no se tenga un psicólogo, no se tenga alguien que se haga cargo de este proceso, ya lo ideal podría ser que se pueda dar que primero, lo ideal podría ser poder terciarizar este servicio, ¿no? Es decir, poder buscar de repente un psicólogo externo a la empresa, ¿no? O también de antemano, también de repente este, se podría acudir a un centro psicológico, alguien para que nos ayude en este proceso.
que el costo definitivamente va a haber una inversión, ¿no? Pero recuerda que el proceso de reclutamiento y selección tienes que tener un presupuesto para poder hacer este proceso, ¿ok? No pretendas simplemente hacerlo sin invertir nada, ¿no? Y parte de la inversión va a ser eso, ¿no? Pero ahora también, supongamos que ya en un caso extremo, ¿no? No tengas la opción ni de contratar a un psicólogo, ni de un centro psicológico, ni nada similar, ¿no? Que eso ya sería un caso extremo. Te puedes apoyar de herramientas digitales, ¿no? Actualmente hay muchas páginas, hay hay muchas páginas, hay muchos inteligencias artificiales, ¿no? Que te ayudan a tomar estos exámenes psicológicos y luego te dan una interpretación. Lógicamente, la interpretación que ellos te van a dar no va a ser ni un 10% de lo que podrían darte, ¿ok? Es decir, de lo que podría darte un psicólogo, ¿no? El psicólogo es el que te daría la... El psicólogo es el que te daría este, el resultado al 100%, ¿no? Esas páginas te darán pues un resultado a un 50, ni siquiera un 10% de repente, ¿no? Pero aún así es mejor que nada. Entonces, aún así, este resultado sería mejor que nada, ¿no? Pero recuerda que tienes que tener un presupuesto para ello. Ahora, también otras pruebas que también debemos aplicar en estos procesos de reclutamiento y selección definitivamente van a ser los test de conocimientos. ¿Ok? ¿Cómo aplicamos un test de conocimientos? Permítame, por favor, un segundito. Voy a dejar de compartir un segundito. ¿Ok? Mientras seguimos explicando. ¿Ok? ¿Cómo tomamos estos test de conocimientos? Eh, ahora sí voy a volver a compartir. Ya está. ¿Ok? ¿Cómo son los test de conocimiento? Los test de conocimiento nosotros podemos tocarlos los test de conocimiento nosotros podemos tocarlos de diferentes maneras, ¿ok? Como por ejemplo, puede ser a través de una entrevista de trabajo, ¿no? Pero que en esa entrevista no le vamos a preguntar al candidato, no le vamos a preguntar al candidato, por ejemplo, a ver, háblame de ti, ¿no? Dime, háblame de tu experiencia, no. En esta entrevista le preguntaríamos únicamente procesos, únicamente conceptos básicos que debería dominar, ¿no? Por ejemplo, para un asistente administrativo. Por ejemplo, para un asistente para un asistente de recursos humanos, ¿no? Yo le preguntaría, ¿qué me dice, por ejemplo, la ley 29783, ¿no? ¿De qué me habla esta ley? ¿No? Y si no me responde es porque no tiene el conocimiento, ¿no? Pero si me responde, significa que sí tiene, ¿no? El dominio. Entonces, durante un proceso de entrevista, únicamente yo le haría estas preguntas, ¿no? También pueden ser mediante un examen, ¿no? En el que yo le puedo tomar un examen al trabajador, un formulario de repente con las preguntas para que pueda responder, o preguntas abiertas o preguntas dicotómicas, ¿no? Decir que solo que para que diga sí o no, o preguntas para marcar, ¿no? De opción múltiple, donde pueda hacerle preguntas sobre los conocimientos básicos que debe dominar, ¿no? Entonces ya, y mediante ello este candidato tendrá que demostrar si tiene o no el conocimiento necesario, ¿no? Entonces también son preguntas que se pueden ir tomando, ¿no? Pero es necesario hacer esta prueba de conocimientos porque muchas veces después que ya contratamos al trabajador, nos damos cuenta que no sabía diferentes procesos, ¿no? Y le reclamamos al trabajador, le decimos, pero tú me dijiste que sabías, ¿no? Entonces, nosotros no podemos confiarnos de lo que el candidato nos dice, tenemos que asegurarnos, ¿no? De lo que él nos dice, ¿no? Tenemos que verificar tenemos que verificar los conocimientos, ¿no? De los candidatos, ¿ok? Y también podemos optar por las entrevistas de trabajo, ¿ok? ¿En qué circunstancias hacemos las entrevistas? Las entrevistas en realidad pueden ser en cualquier momento del proceso, ¿ok? Por ejemplo, muchas veces las empresas optan, o los reclutadores optan por hacer entrevistas preliminares, que son entrevistas al inicio del proceso. No, pero que estas entrevistas no están del todo orientadas para, creo que pero que estas entrevistas
este, no van, esas entrevistas no van orientadas hacia el trabajador, sino que van orientadas a los candidatos en general para poder tocarles puntos en común de la convocatoria, ¿no? Como por ejemplo, acá es donde nosotros al candidato le hablamos sobre el sueldo que ofrecemos, las funciones, también sobre cómo va a ser este proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Aquí también les hablamos, les decimos cuáles son los pasos que tienen que seguir, cuáles son las pruebas que vamos a tomar, todo ello, para ver si el candidato está de acuerdo o no con el proceso para poder para ver si es que va a continuar o no, ¿no? Sobre todo también si está de acuerdo con el sueldo que estamos, bueno, también si estamos de acuerdo con el sueldo que estamos ofreciendo, ¿no? Y también pueden ser entrevistas ya para el final de nuestra entrevista. ¿Ok? ¿Cómo pueden ser estas entrevistas para el final de la entrevista? Es cuando ya tenemos candidatos finalistas. ¿Ok? Ya cuando ya no estamos con todos los candidatos que iniciamos, sino cuando hemos ido descartando a través de las pruebas psicológicas, de las pruebas de conocimiento, no cuando hemos ido descartando a los candidatos y ya nos hemos quedado únicamente con los candidatos que ya podrían ser los contratados, ¿no? Y utilizamos la entrevista como ya como la última prueba para poder definir quién es el que gana, ¿no? Y en esta entrevista lo que buscamos es ya poder obtener datos que no hemos tenido en las anteriores pruebas, ¿no? La entrevista no debe ser una redundancia de las preguntas, de la información que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo no debería preguntarle a un candidato, a ver, dime, ¿qué has estudiado? Porque esa información ya la tengo, ¿no? Esa información ya está en su CV, no debería preguntarle de repente al candidato, a ver, dime, por ejemplo, a ver, ¿en qué empresa has trabajado? Porque esa información ya la tengo, ¿no? Lo que yo le podría preguntar al candidato de repente podría ser, a ver, de tu anterior experiencia laboral, ¿no? Cuéntame, por ejemplo, a ver, de tu última experiencia laboral, cuéntame algún reto que hayas tenido. Cuéntame alguna anécdota que te haya pasado, algo positivo, algo negativo que hayas hecho, ¿no? Un error que hayas cometido y cómo lo solucionaste. Entonces, esa es la información que yo podría sacar, ¿no? Esa es la información que yo podría sacarle a mi candidato. Información que yo no voy a encontrar información que no voy a encontrar ni en su CV, ni en sus exámenes, nada de ello, ¿no? Esa es la manera ideal de poder entrevistar a los candidatos. Y también, a ver, y también tenemos, a ver un momentito, por favor. Bueno, continuamos. Voy a cambiar primero la fuente de audio porque me parece que de mi dispositivo está un poquito baja la señal, entonces voy a cambiar la fuente de audio. Ya, listo. Ahora sí, continuamos. ¿Ok? Ya está. Listo, ahora sí continuamos. Les mencionaba, ¿no? Que tenemos también diferentes tipos de entrevista. ¿Cuáles son los tipos de entrevista que nosotros tenemos? Tenemos principalmente tres. Las entrevistas estructuradas, las semiestructuradas y las entrevistas abiertas. ¿Cómo funcionan las entrevistas estructuradas? Son entrevistas que nosotros son entrevistas que nosotros ya tenemos planificadas, ¿no? Es cuando ya tenemos las preguntas listas solamente para ir y elaborarlas, nada más. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo voy con mi hojita de preguntas, me siento con el candidato y empiezo a hacer esas preguntas una por una. ¿Ok? Entonces, no es tanto como un cuestionario policial, ¿no? A ver, pregunta número 1, pregunta número 2, no tanto así, ¿no? Pero que sí es una entrevista con la cual nosotros ya vamos dando un poquito más de repente entrando a la conversación o algo, pero sin salirnos de esa estructura.
¿ok? Esta entrevista es recomendada para personas que están iniciando sus procesos de reclutamiento y selección. ¿Ok? Esas entrevistas son para personas que están de repente dando sus primeros pasitos en lo que es reclutamiento y selección, sus primeras entrevistas, porque realizar una entrevista no es fácil. ¿Ok? Realizar una entrevista puede ser realmente complicado. ¿No? Sobre todo si es que no tenemos la experiencia, porque de repente podemos terminar una entrevista y no haber obtenido nada de información adicional del candidato. En cambio, la entrevista estructurada nos ayuda a que nosotros ya tengamos preparadas las preguntas que queremos realizar, ¿ok? Que ya estemos con todo listo, todo preparado, las preguntas que queremos realizar, y con ello también ya nosotros poder continuar nuestro proceso, ¿no? También se recomienda para cuando tenemos puestos de trabajo, perdón, cuando tenemos varios candidatos para un mismo puesto de trabajo, ¿ok? Eh, Imagínate que de repente tenemos el puesto de asistente de recursos humanos y tengo tres candidatos. No sería justo que yo le diga al primer candidato, a ver, pasa, te voy a entrevistar, ¿no? De acuerdo a la ley tal, de acuerdo al decreto legislativo tal, de acuerdo a la normativa tal, ¿qué me dice esto? ¿Qué me dice el otro? ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo se trabaja el otro? ¿No? Entonces, sería una entrevista bastante complicada. Que venga de repente el segundo candidato y le diga, a ver, siéntate, a ver, háblame de ti. ¿Cuáles son tus defectos? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Por qué quieres trabajar acá? ¿Dónde te ves en 5 años? Ya está, listo. Adiós. Fue una entrevista muchísimo más sencilla, ¿no? Y que venga el tercero y que le diga, a ver, pasa, a ver, háblame de ti. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Listo, gracias. Eso es todo. Prácticamente ni lo entrevisté. ¿Ok? Entonces, los tres van para el mismo puesto de trabajo, pero el tipo de entrevista que ha aplicado es una entrevista totalmente injusta. ¿Ok? Totalmente injusta para los tres. Es una entrevista que no me va a ayudar no me va a ayudar a poder contratar al mejor trabajador, ¿no? En cambio, si es que preparo la misma pregunta para los tres, voy a poder igualarlos de igual manera, ¿no? Para ver quién se destacó más en la primera pregunta, quién se destacó mejor en la segunda, quién respondió con mayor precisión la tercera, y me ayuda a tener una mejor evaluación. También tenemos las entrevistas semiestructuradas. ¿Cómo son las entrevistas semiestructuradas? Es cuando también ya tienes tus preguntas listas, ¿no? Armadas, pero la semiestructurada te da un poquito más de libertad. ¿Ok? Es decir, te permite que de repente puedas agregar preguntas que no estaban en tu estructura, que de repente, si es que tú lo consideras, puedas omitir ciertas preguntas, ¿no? También que de repente puedas salirte un poquito del esquema, pero no te permite alejarte tanto, ¿no? Te dice, si ya estamos saliendo del esquema, la entrevista semiestructurada te obliga a retornar. Es decir, te dice, tienes más libertad, ¿no? Dentro de esta entrevista, pero sin alejarte tanto al esquema inicial. Y la entrevista abierta ya es una entrevista para expertos, ¿no? Ya cuando ya hay experiencia en procesos de selección, ¿no? Cuando ya tienes, sobre todo para los reclutadores que ya tienen amplia experiencia, ¿no? Que ya han aplicado mucho tiempo a entrevistas, son entrevistas en las cuales ellos no van preparados, en las cuales ellos literalmente van a improvisar. Pero, ¿qué es lo que destaca de una entrevista abierta, ¿no? Que a pesar de la falta de preparación y de la improvisación, ellos logran obtener toda la información necesaria de este candidato. Eso es lo que destaca esto es lo que destaca nuestras entrevistas abiertas, ¿no? Que a pesar de que no hay una preparación previa para estas, se logra obtener toda la información que buscamos de los candidatos, ¿ok? Logramos obtener esta información. Ahora, no vamos a decir que las entrevistas abiertas, se pueden aplicar para cualquier candidato, ¿ok? No, las entrevistas abiertas por lo general se aplican para candidatos senior, para candidatos gerenciales,
¿ok? Para ellos, cuando no es que haya tanto, no es que haya de repente tanto competidor para estos puestos, ¿no? Entonces, para ese tipo de puestos se aplican las entrevistas abiertas, porque lo que buscamos es poder conocer a la persona. Más allá ya de poder conocer su perfil profesional, buscamos poder conocer al tipo de persona que vamos a contratar. Entonces, para ello es que se utilizan este tipo de entrevistas. Ahora, pero de hecho, para el asistente administrativo, lo que nosotros vamos a recomendar definitivamente va a ser que empiece con las entrevistas estructuradas, ¿no? Que empiece por ahí y que poco a poco pueda ir avanzando a las entrevistas semiestructuradas y después la misma experiencia ya va a hacer que el candidato pueda, la misma experiencia ya va a hacer que el candidato pueda ya estar poco a poco en la capacidad de aplicar las entrevistas abiertas, ¿no? Recuerda que para este proceso de selección no hay un orden adecuado, ¿ok? No hay tanto como que este es el orden que se debería seguir, esta es la forma en que se debería trabajar, no hay tanto eso, sino que aquí nos apegamos más a la necesidad que tenga la empresa y a los modos que tenga la empresa. ¿Ok? La empresa es la que va a decidir cómo quiere trabajar, la empresa es la que va a decidir cuál quiere que sea el proceso y también de esta decisión también de esta decisión em, puede depender también qué tan productivo, qué tan positivo va a ser el proceso de reclutamiento y selección, porque una mala decisión sobre cómo vamos a aplicar este proceso de selección puede ocasionar que no contratemos al trabajador ideal, ¿no? Como alguna vez a mí me pasó que estaba postulando a un puesto de trabajo para un administrador general de es de un salón de belleza, pero que era muy conocido el salón de belleza. ¿Ok? Es muy, muy conocido. Por lo menos en Perú es muy conocido, ¿no? Entonces, uno esperaría que por ser tan conocido y tan reconocido ese salón de belleza, em, pueda tener un proceso de reclutamiento y selección mucho más formal, mucho más serio, ¿no? Pero la empresa fueron quienes ellos decidieron cómo iban a hacer su proceso. Y recuerdo que en su proceso, primero llamaron a todas estaban buscando administrador, es decir, que sea mujer. Entonces llamaron a todas las candidatas a un meet, ¿no? Y ya, en este meet nos reunieron a todos para una entrevista preliminar, ¿no? Que estuvo bien, ¿ok? Hasta ahí estuvo bien. Una primera entrevista preliminar, ¿no? En la que éramos como 20, creo, candidatas, ¿ok? En la que nos explicaron cómo iba a ser el proceso, las pruebas, las evaluaciones, ¿no? También nos explicaron la remuneración que estaban dispuestos a pagar, el tipo de empresa que eran, beneficios, todo ello, que hasta ahí estuvo perfecto y dijeron lo que están de acuerdo, las que están de acuerdo con seguir con el proceso pueden continuar, los que no les agradeceremos que por favor nos puedan comunicar, ¿no? Para, para ya agradecerles, ¿no? El proceso y ya continuar con los que sí con los que sí desean continuar. Ya está, hasta ahí perfecto, ¿no? Después, ahí por ejemplo se fueron varias candidatas. Después pasamos a lo que eran los exámenes, en el que nos llevaron a todas las candidatas a una pequeña oficina dentro de la misma empresa, ¿no? Y ahí todas de golpe a llenar lo que eran las pruebas, ¿no? Y estas pruebas no estaban siendo llenadas, no recibías una inducción para llenar las pruebas. Esas pruebas, por ejemplo, yo ya las había llenado antes porque eran pruebas descargadas de internet, entonces uno las conoce y yo ya las había llenado antes. Se nota que no había ningún respaldo de algún psicólogo al tomar estas pruebas, ¿ok? Y tampoco las pruebas no nos aplicaron ningún tipo de pruebas de conocimientos, o sea, solamente nos aplicaron las pruebas psicológicas, ¿no? Y no nos tomaron en ningún momento ninguna prueba de conocimientos o ninguna entrevista de conocimientos, nada, ¿no? Sobre aspectos administrativos. O de repente la empresa no lo había considerado, ¿no? Y después de eso ya pasamos las candidatas finalistas, que fuimos, recuerdo, 5. Y de estas candidatas finalistas, nuevamente hicieron la entrevista grupal. Ok, nuevamente, ¿cómo fue la entrevista grupal? Todas las candidatas finalistas a un meet y de este meet empezaban a llamar, por ejemplo, ya María, Laura, Evania y Sandra. Ya está, las 4, supongamos, ¿ya? María, empezamos por ti.
y empezaban a hacerle las preguntas ya de la entrevista final a María delante de las demás candidatas. Después a Laura, que lógicamente Laura ya tenía mayor preparación, después a Sandra, que ya estaba mucho más preparada con las entrevistas que iban a hacer, y después a Vania, ¿no? Que lógicamente Vania también ya estaba más, ya iba escuchando lo que le preguntaban a las demás y ya se iba preparando lista para poder responder, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿quién tenía la desventaja? María, por ejemplo, ¿no? Pero ahora, no solamente eso, sino que las preguntas eran totalmente diferentes una de otras, ¿no? Yo recuerdo que mientras que a las demás candidatas profundizaron bastante en las preguntas que les hacían, a mí solamente me hicieron 2 o 3 preguntas y listo, hasta ahí fue mi entrevista. ¿Ok? No profundizaron un poco más allá en mi perfil. Entonces recuerdo que la entrevista sí fue bastante dispareja entre las 5 candidatas, ¿no? Que con algunas se demoraron como 20 minutos. A mí mi entrevista no fue más de 3 minutos, que desde ese momento yo supe inmediatamente ya estoy descartada, ¿no? Y con otras candidatas se demoraron un poco menos, pero las preguntas también eran totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, a unas les preguntaban más sobre dónde te ves en 5 años, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Después a otras les preguntaban, háblame de tu experiencia, qué tipos de productos vendías, ¿no? Y eran totalmente disparejas las entrevistas, ¿no? Y también las profesiones que tenían. Era totalmente, por ejemplo, tenían una ingeniera industrial, tenían una administradora, tenían una contadora, tenían en mi caso una relacionista industrial, ¿no? Entonces eran como que 5 carreras completamente distintas. Desde ese momento yo supe que ese proceso de selección estaba mal, ¿no? Y que la persona que iban a contratar no iba a ser la ideal. No porque no tuviesen buenos candidatos, no porque no tuviesen buenos perfiles, sino porque de antemano no hicieron un adecuado, no hicieron un adecuado perfil de puesto, ni ellos mismos sabían lo que querían. Porque cuando uno tiene claro lo que tiene, tus candidatos finalistas no son uno muy distinto del otro. ¿Ok? Todos tienen un perfil similar que algunos van a destacar más que otros sí, pero la diferencia no es tan abrupta como en ese proceso, ¿no? Después, el proceso de entrevistas era totalmente injusto. ¿Ok? Y al final, como repito, a mí no me contrataron, no lo sé, pero no pasó ni 4 semanas, creo, ni un mes pasó de lo que, de lo que terminó ese proceso, que ya habían tenido a su administradora contratada, ¿no? Y nuevamente estaban sacando la convocatoria que estaban buscando una administradora para esta empresa. ¿Ok? Es decir, la administradora que contrataron, una de dos, ¿no? O la administradora que contrataron definitivamente no era la persona que ellos requerían para ese puesto de trabajo, que no es culpa de la candidata contratada, ¿ok? Sino que es responsabilidad de la empresa, que no supieron lo que querían, o dos, que de repente hicieron todo un proceso de selección hasta llegar con los finalistas y determinaron que los finalistas que tenían no eran los candidatos que ellos requerían, ¿no? De repente llegaron a este proceso en la que llegaron a la conclusión, ¿no? Que dijeron, a ver, hemos llegado a hemos llegado a las 5 candidatas finalistas, pero ninguna es lo que queremos. Entonces, también ha habido, si es que ese fue el caso, también hubo un error en el proceso que ellos eligieron, ¿no? Y al final, ¿quién sale perdiendo? No son las candidatas, ¿no? Al final las candidatas dijeron, bueno, una empresa que no nos aceptó, listo, la vida sigue. No, es la empresa los que salen perdiendo, porque ellos ya han hecho una inversión desde la convocatoria, desde llevar a las candidatas a que apliquen a que apliquen las pruebas, desde el tiempo invertido en las entrevistas, ¿no? Y al final, para no contratar a nadie o que la persona que se haya contratado no haya podido quedarse en el puesto, quien perdió ahí definitivamente es la empresa. Entonces también hay que cuidar mucho este proceso que nosotros elegimos, ¿no? Y si es que queremos saber cuál podría ser el proceso ideal, no es que haya un proceso ideal, no es que haya un proceso estándar, eso depende mucho de la necesidad de la empresa, pero sí hay un proceso recomendado, ¿no? Que se recomienda, lógicamente, el primer paso siempre va a ser la evaluación de los CVs, ¿ok? Ese siempre va a ser el primer paso que tenemos que dar, ¿ok? Este, Después, otro paso que se recomienda son las pruebas, otro paso que se recomienda, son las pruebas psicológicas. ¿Ok? Las pruebas psicológicas es el siguiente paso que se recomienda para, para nuestro proceso de selección. Después, el tercer paso se recomienda que a la par de las pruebas psicológicas, también se pueda tomar las pruebas de conocimientos al mismo tiempo,
para poder verificar tanto aspectos de la personalidad como también aspectos de em, del conocimiento que debe tener el candidato, ¿no? Y se recomienda terminar con la entrevista. ¿Ok? Se recomienda que la entrevista, que el momento en el que tú vas a conocer a los candidatos así de tú a tú, cara a cara, ya sea después de todos los procesos que hemos aplicado. ¿Ok? Ahí se recomienda que sea después de todo el proceso aplicado. ¿Ok? Que el último paso ya sea poder conocer al candidato. ¿Ok? ¿Por qué? Para no entrar en la subjetividad. ¿Ok? ¿Qué es la subjetividad? ¿No? La subjetividad son pensamientos propios que uno se puede hacer y que eso puede influir en el proceso, ¿no? Te pongo un ejemplo de subjetividad, perdón, un ejemplo de la diferencia de subjetividad y la objetividad, ¿ya? Por ejemplo, la objetividad es que un perro es un perro, ¿ok? Un perro es un animal. Esa es la objetividad, ¿no? ¿El perro qué es? El perro es un animal. Listo, ya está. Pero ¿qué es la subjetividad? La subjetividad es cuando tú agarras y dices, este perro es mi bebé, este perro es mi hijito, este perro es mi engreído. ¿Ok? Eso ya son pensamientos subjetivos, que ojo, no decimos que estén mal, pero la objetividad es lo que es, la realidad, ¿no? Lo que no se puede alterar, lo que no puede cambiar. Y el perrito siempre va a ser un animalito, ¿no? Y la subjetividad ya es el agregado que tú le das, la visión, tu punto de vista. ¿Ok? Lo que tú ya percibes de esto, ¿no? Y en este caso, decir que el perrito es mi hijito, es mi bebé, es mi engreído, aquí ya hay subjetividad. ¿Por qué? Porque hay emociones tuyas involucradas, hay pensamientos, hay ideas tuyas. Entonces ya es más subjetivo. ¿No? Entonces, por eso decimos que en el proceso de reclutamiento y selección no puede entrar la subjetividad. ¿Por qué? Porque de repente tú entrevistas a un candidato y este candidato de repente te agradó, este candidato te gustó mucho. Entonces, hasta este punto ya tú puedes perder del proceso la objetividad y entrar en la subjetividad, ¿no? Como decir, no, pero a ver, este candidato no tiene el perfil que requiero. ¿Qué es la objetividad? Decir, no va. ¿Por qué? Porque no es lo que busco. Pero también puede entrar la subjetividad, ¿no? ¿Y qué es la subjetividad? Decir, ya, ok, no es lo que busco, pero es buena gente el candidato, es bonito, es bien amable. Cuando vino era bien cariñosito, cuando vino muy tierno, ¿no? Listo, aquí entró la subjetividad. Ok, entonces por eso se recomienda que lo último del proceso ya sea la subjetividad. Perdón, lo último del proceso sea conocer al candidato para precisamente poder evitar la subjetividad. ¿Ok? Y ahora, después de las técnicas de selección, vamos a ver, vamos a pasar, ay, perdón, vamos a pasar a lo que ya es la contratación del personal. Ok, que hasta este punto, perdón, hasta este punto de la selección de personal, ¿en qué debe terminar este proceso de selección de personal? Este proceso debe terminar en la contratación del candidato ganador, perdón, el proceso de selección de personal debe terminar ya teniendo nosotros un candidato ganador. Ok, una vez que nosotros tenemos al candidato ganador, significa de que ya terminamos nuestro tercer paso y estamos listos para pasar a nuestro último paso. ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestro último paso de este proceso antes de que el candidato se convierta en trabajador? Es la contratación. ¿Y qué es la contratación? Precisamente es cuando el candidato deja de ser candidato para convertirse en nuestro trabajador. ¿Ok? Ese es el proceso de contratación, la conversión del candidato a trabajador. ¿Ok? Y este es uno de los procesos más importantes que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Porque hasta aquí podríamos decir que termina el proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? El proceso de reclutamiento y selección debe terminar con la contratación. ¿Ok? Ahora, el contrato de trabajo es el documento que oficializa o formaliza la, claro, podríamos decir que oficializa o formaliza, ¿ok? La relación laboral entre el trabajador y el empleador, ¿no? Y dentro de este proceso también nosotros vamos a tener algunas condiciones, como por ejemplo, ¿quién puede firmar un contrato de trabajo? No, un contrato de trabajo puede firmarlo cualquier persona mayor de edad.
¿ok? Cualquier residente mayor de edad puede firmar un contrato de trabajo, ¿ok? Ahora, en caso de que sea menor de edad, los menores de edad también pueden firmar un contrato de trabajo siempre y cuando puedan estar legalmente emancipados, ¿no? ¿Qué es la emancipación legal de un menor? Es cuando este menor ha seguido un proceso judicial en el cual un juez ha determinado que tiene la madurez emocional, mental y la solvencia económica para poder asumir todos los derechos y obligaciones de una persona en su mayoría de edad y desde ese momento se convierte en legalmente emancipado. Si el menor de edad no está legalmente emancipado y que desea trabajar, desea firmar un contrato de trabajo, pues primero que nada debe ser mayor de 16 años. Está prohibido el trabajo para los menores de 16 años. Ok, este menor tiene que ser mayor de 16 años, menor de 18 lógicamente, porque si no ya no sería menor de edad y tiene que tener un permiso de sus padres o su tutor legal. ¿Ok? Tienen que tener un permiso notarial, ¿ok? No es simplemente que el papá le diga te doy permiso, ¿no? Tienen que tener un permiso notarial de sus papás o sus tutores legales para que éste pueda firmar un contrato de trabajo, ¿ok? Y por último, los extranjeros. Ok, el personal extranjero también puede firmar un contrato de trabajo siempre y cuando su legislación sea aplicable. ¿Y cuál es la legislación? Perdón, y de acuerdo a la legislación qué les pide el personal extranjero para poder firmar un contrato de trabajo, depende mucho del país, pero la mayoría de países lo que mínimamente te piden es que tenga un permiso de trabajo o una residencia temporal o permanente, ¿no? O que tenga la documentación necesaria. Con ello ya puede firmar el trabajador un contrato de trabajo, ¿ok? Ahora, el contrato de trabajo propiamente no es lo que lo convierte al trabajador en trabajador, ¿no? Lo que convierte a una persona en trabajador de una empresa es el contrato de la mano con la planilla, ¿ok? La planilla es cuando la planilla es cuando la empresa declara, ¿no? La planilla es cuando la empresa declara frente a la SUNAT o al fisco, ¿no? O a las autoridades pertinentes que tengo ese trabajador, que eso lo hacen mediante un sistema virtual. ¿Ok? Ahora, la contratación puede ser verbal o puede ser escrita. Hasta aquí, a partir de ahora, ya estamos entrando en lo que es legislación laboral. ¿Ok? Ese tema ya es parte de lo que es la legislación laboral. Ahora, vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? El contrato de verbal nos dice que puede ser verbal, perdón, el contrato de trabajo nos dice que puede ser verbal o puede ser escrito, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Ok? Ambos reconocen tu existencia como trabajador, ¿ok? Ambos te reconocen como trabajador, pero la diferencia que hay entre el contrato verbal y el contrato escrito es que el contrato verbal va a carecer de validez legal. ¿Ok? El contrato verbal no va a tener validez legal. ¿En qué sentido? Ojo, no es que vamos a desconocer tu papel de trabajador, ¿no? No, desde que tú estés en la planilla de la empresa ya nadie puede conocer tu papel de trabajador. Solamente que los acuerdos que lleguemos en este contrato verbal no van a ser reconocidos como legalmente válidos, ¿ok? Y podrían traer problemas tanto para el trabajador como para el empleador. No, vamos a poner primero ejemplos que podría poner en problemas al trabajador. Supongamos que el empleador agarra y le dice al trabajador, ya, vamos a hacer un contrato verbal, ¿ok? Un contrato de buena fe, ya está. Te voy a pagar mensual 2.000 soles, ya, listo, te voy a pagar 2.000 soles. Llega el primer mes y te paga 1.500 soles. Tú dices, ah, bueno, de repente es por lo que estoy iniciando, no sé. Llega el segundo mes, te vuelve a pagar 2.500, perdón, 1.500 soles. Tercer mes te vuelve a pagar lo mismo y tú dices, bueno, voy a reclamar, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos quedado otra cosa. Vas donde el empleador y le dices, ¿por qué me estás pagando menos si habíamos quedado que mi sueldo era más? ¿No? ¿Y qué te puede decir el empleador? El empleador te puede decir, ¿dónde habíamos quedado eso? Cuando me contrataste, ¿en qué? A ver, muéstrame un documento o algo que diga que efectivamente yo, te he pagado, habíamos acordado esa cantidad. No lo vas a tener, no vas a tener ese documento, ¿ok? Entonces, ahí puede carecer de la validez legal,
¿ok? ¿Por qué? Porque tú de repente dices, bueno, te voy a denunciar porque me estás pagando menos. Te van a pedir la evidencia de en qué momento se acordó que el sueldo iba a ser mayor a ello, ¿no? Y como no hay ningún documento que respalde, ¿ok? Así tú tengas la grabación, así tengas a tu jefe grabado, ¿no? Del momento en que firmaron el contrato, no hay ningún documento de respaldo. Por lo tanto, pierde la validez legal, ¿no? Entonces, eso le puede traer problemas en ese caso al trabajador, como también ante la ausencia de un contrato escrito le puede traer problemas al empleador, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que le podría traer? Supongamos que ya viene mi trabajador y yo le digo, ya, vamos a iniciar nuestra relación laboral, pero te voy a contratar todo febrero, marzo y abril. Hasta abril termina tu contrato de trabajo, ¿ya? Porque yo solamente requiero tus servicios hasta ese mes. Y tú me dices, ok. El trabajador nos dice, ok. Llega el 31 de abril, supongamos, ¿no? O sea, enero, febrero, marzo, el 30 de abril, perdón. Llega el 30 de abril, ¿ok? Supongamos, y tú le dices al trabajador, bueno, mira, ya está, hasta aquí hemos trabajado hoy día. Muchas gracias por tus servicios, toma tu liquidación de beneficios. Y el trabajador te dice, ¿me estás despidiendo? No, no te estoy despidiendo. Habíamos quedado en que tu contrato iba a terminar ahora en abril, ¿no? No, no habíamos quedado nada. No, ¿por qué? Porque tú no me dijiste que mi contrato iba a terminar. Si yo como empleador le digo, no, sí, sí habíamos acordado, no, no habíamos acordado, y en todo caso lo que tú estás haciendo es despedirme, ¿no? Y si me estás despidiendo, tienes que dar, es un despido arbitrario, ¿ok? Y te voy a denunciar, ya hemos explicado cómo es el proceso de despido, ¿no? Entonces, si tú me quieres sacar en abril, tienes que seguir todo el proceso de despido y nos vamos a juicio. ¿Ok? ¿Cómo yo le justifico al trabajador de que nosotros ya habíamos quedado en que solamente se iba a quedar hasta ese mes si no tengo ningún documento de respaldo? ¿Ok? Entonces, ante la ausencia de un documento, ante la ausencia, perdón, del contrato escrito, pueden surgir estos problemas, ¿ok? Podrían surgir, por eso siempre lo más recomendable va a ser que el contrato se redacte por escrito, ¿no? Pero también con esto no queremos decir que siempre los contratos verbales van a ser este, que siempre los contratos verbales van a ser, se van a trabajar de esta manera, ¿no? Se van a trabajar de manera injusta, se van a trabajar de manera inadecuada, no. ¿Ok? De hecho, personalmente yo he trabajado en una empresa casi 6 años, desde el día uno con un contrato verbal y nunca he tenido ningún problema. Conozco muchos trabajadores que llevan trabajando en las empresas hace 20 años que desde el día uno han iniciado con contratos verbales y nunca han tenido ningún problema. ¿Ok? Pero siempre, ¿no? Lo mejor es ser precavidos, ¿no? Y preferentemente siempre contar con nuestros contratos, ya sea verbales o escritos, nuestros contratos escritos debidamente preparados, ¿no? Para poder evitar situaciones que más adelante podrían ser incómodas ante los trabajadores, ¿no? También un consejo que siempre les damos a los colegas de recursos humanos es que recuerda que la persona con la que tú inicias tu relación laboral no va a ser la misma con la que tú vas a terminar. ¿Ok? Esta relación laboral, así como una relación amorosa, ¿ok? Tal cual. La persona con la cual tú inicias tu relación amorosa no es la misma persona con la que tú terminas esa relación amorosa. Igual es en el trabajo, ¿no? Entonces uno siempre tiene que, aunque diga, ¿no? Pecar de precavido, pero siempre tienes que tener la documentación que te respalde, ¿no? Y ahora también vamos a ver aquí características que debe tener un contrato de trabajo. ¿Cuáles son las características que debe tener este contrato de trabajo? Mínimamente tiene que contar primero con un título, ¿no? Que el título tiene que ser ese, tiene que ser contrato de trabajo. El título no debe ser convenio de servicios, no debe ser donación de trabajo, donación de servicios. El título no debe ser prestaciones de servicios, no. El título para un contrato de trabajo tiene que ser este contrato de trabajo. La identificación de las partes en las que tú siempre tienes que asegurarte que figure tanto la empresa como en la que tiene que figurar tanto el nombre de la empresa como su debido representante legal, ¿ok? Siempre también tienes que asegurarte de ello, ¿no? Y también tenemos que identificar claramente al trabajador, ¿ok? Para identificar al trabajador nosotros podemos pedir documentación adicional, como por ejemplo una declaración jurada de domicilio, ¿no? Que el trabajador jure, básicamente que vive en el domicilio que nos está dando. Podemos pedir de repente también antecedentes penales,
penales, policiales, judiciales, si es que lo consideramos, ¿no? Recordar que actualmente pedir antecedentes como por ejemplo Infocorp o antecedentes económicos a los trabajadores no es aceptable. Puedes pedirlo por conocimiento, pero no puedes rechazar a un trabajador por tener problemas económicos. Ok, salvo que de repente puedan ser cargos directivos o de confianza, ¿no? Donde se rompe donde se rompe precisamente esa premisa de confianza, ¿no? Entonces tú también puedes pedir, por ejemplo, contratos de alquiler de repente o recibo de luz o de agua, si es que así lo requieres para mayor seguridad de la empresa. También dentro del contrato debemos enumerar los términos y condiciones. Recuerda que quien pone los términos y condiciones dentro del contrato de trabajo es la empresa, ¿ok? Y el trabajador tiene que adaptarse a ellos. Y en caso que el trabajador sienta que no se puede adaptar a ellos, ya lo que puede hacer el trabajador es negarse a firmar el contrato y poder buscar la oportunidad laboral en otro lado. El trabajador no está en la obligación de firmar el contrato de trabajo, ¿no? También en los términos y condiciones la empresa puede poner algunas características o algunas condiciones que quiera que el trabajador cumpla, como por ejemplo horarios de trabajo, ¿no? Quiero que tengas horarios rotativos. Por ejemplo, hay algo que se llama la bigamia laboral. ¿Qué es la bigamia laboral? La bigamia laboral es lo que le permite al trabajador poder trabajar en más de un sitio. ¿Ok? El trabajador puede laborar en dos empresas, por ejemplo, a la vez. Sí, sí puede hacerlo. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo trabajar en la empresa A y en la empresa B, pertenecer a la planilla de ambas empresas, recibir mi sueldo, mis beneficios de ambas empresas. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. Eso se llama eso es mi derecho de bigamia laboral. Lógicamente, para que yo pueda cumplir con esta bigamia laboral, tengo que, em, tengo que, em, uno, no tiene que haber un cruce de horarios, ¿ok? No puedo estar trabajando en las dos empresas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, en el mismo horario. Tienen que ser diferentes horarios, ¿no? No es necesario que notifique a las empresas. No estoy en la obligación de ir a la empresa A y decirles, me acaban de contratar en la empresa B. No hay obligación legal, pero sí hay una obligación moral, ¿no? Por una ética profesional comunicar a la empresa, pero no hay ninguna obligación legal, ¿no? Y segundo, yo no podría ejercer mi derecho a la bigamia laboral si es que al momento de firmar un contrato de trabajo para una empresa, esta empresa, dentro de sus términos o condiciones, me pide lo que es la exclusividad laboral. Es que hay empresas que nos van a pedir exclusividad laboral, es decir, que nos van a decir, quiero que trabajes única y exclusivamente para mí. No quiero que trabajes en otra empresa, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esto algunas empresas, no? Algunas empresas lo hacen para poder cuidar su capital intelectual, ¿no? Es decir, de repente el trabajador, yo quiero que las ideas, yo quiero que el trabajo de ese trabajador sea única y exclusivamente para mi empresa, ¿ok? No quiero que nadie más se beneficie de estas ideas. ¿Ok? Algunos trabajadores lo hacen por eso, otros lo hacen por el desgaste. Otros dicen, el trabajo que yo tengo en la empresa es muy fuerte de repente, y si el trabajador va a laborar en otro lado, ¿ok? Energía que podría usarla para descansar y rendir mejor en mi trabajo, lo va a utilizar en otra empresa y no quiero eso, ¿ok? O simplemente por el recelo de información, ¿no? De repente, no quiero que mi trabajador pueda estar o pueda tener la posibilidad de llevar mis ideas, de llevar de repente, por ejemplo, los temas de capacitación que otra empresa se pueda beneficiar de ello. ¿No? Entonces, por eso le pido al trabajador la exclusividad laboral. Puede darse, puede darse. ¿Ok? Pero lógicamente también tú como trabajador, si es que la empresa en su momento te requiere esta exclusividad laboral, tú también estás en todo el derecho de poder negociarla, ¿no? De poder decir, ok, yo te puedo dar mi exclusividad laboral, pero ¿cuánto más me vas a pagar, no? ¿Por qué? Porque me estás quitando la posibilidad de tener un ingreso extra. Entonces también se puede negociar ello, ¿no? Pero si es que la empresa te pide esta exclusividad, tú no puedes ya firmar contrato con otra empresa, no puedes ni siquiera trabajar con otra empresa fuera de planilla.
¿ok? Solamente puedes trabajar única y exclusivamente para esa empresa. Entonces, también por eso es importante que cuando el trabajador firme su contrato de trabajo, explicarle a detalle, no todo lo que contiene este contrato o de ser, o de repente caso contrario, ¿no? Cuando nosotros como trabajadores firmemos un contrato, revisar el contrato en cada detalle. Después también en el contrato poder describir las responsabilidades laborales, los detalles de nuestro sueldo, cuándo nos van a pagar, cómo nos van a pagar, qué día nos van a pagar, todo ello de manera detallada y los términos de contrato específico, ¿no? Que para eso vamos a ver ya en nuestras, yo creo que ya en esta sesión no nos va a alcanzar el tiempo, pero igual para nuestra siguiente sesión vamos a ver los tipos de contrato que tenemos. Ahorita estamos tocando el contrato de manera muy superficial, ¿ok? Porque ya en nuestra siguiente sesión que arrancamos todavía con lo que es legislación laboral, ahí sí ya vamos a tocar a profundidad lo que es el contrato de trabajo, que es nuestra quinta sesión. Ahí sí vamos a tocar de lleno todo lo que va a ser contrato de trabajo, vamos a ver los tipos, todo ello, y ahí vamos a poder identificar mejor los términos de los primero, cuáles son los contratos específicos y cuáles son los términos que cada uno de estos maneja. ¿Ok? Pero estas son algunas generalidades del contrato de trabajo. Ok, ahora, después del contrato ya viene lo que es la inducción de personal. Ok, que la inducción tenemos lo que es la inducción general, la inducción específica y la evaluación. El recursos humanos se va a hacer cargo de la inducción general y el área al que el trabajador vaya a ir a trabajar, ¿no? Ellos se van a hacer cargo de la inducción específica. ¿Qué es la inducción general? Una bienvenida a la empresa, ¿no? Donde le vamos a indicar de repente misión y visión de la empresa, historia de la empresa, normativas, políticas generales dentro de la empresa, qué está permitido, recorrido de las instalaciones, ¿no? Entrega de documentación necesaria para su trabajo, todo ello que es información relevante para el trabajador, ¿no? Información importante para que pueda iniciar, pero acerca de la empresa a manera general. Y también vamos a tener la inducción específica, que esa ya va a estar a cargo del área en el que el trabajador se va a desenvolver, porque en esta inducción general ya nosotros lo que tocamos, bueno, ya lo que el área toca ya es netamente sobre su trabajo, ¿no? Sobre cómo va a trabajar en su área, cuáles van a ser sus funciones, ¿no? Todo ello. Y recuerda que ambas inducciones tienen que evaluarse para poder asegurar que el trabajador ha comprendido, ha entendido todo lo que todo lo que se le tiene que, o todo lo que él tiene que saber para poder iniciar su trabajo, ¿no? Después de estos procesos de inducción, el trabajador ya está listo, mi nuevo trabajador que ya firmó su contrato y todo, ya está listo para poder ejercer ya las funciones para las cuales ha sido contratado, ¿no? Ya está listo para poder ejercer sus funciones. Y ahora, hasta este punto, ¿no? Vamos a regresar por acá. Acá está. Hasta este punto, nosotros podemos tener la seguridad de que hemos contratado al mejor candidato. ¿Ok? Hasta este punto, nosotros podemos tener la seguridad de haber contratado al mejor candidato. ¿Ok? Pero todavía nosotros no podemos mandarnos a decir que hemos contratado a la persona ideal. ¿Cuándo vamos a poder decir nosotros que hemos contratado a la persona ideal para el puesto? Después de lo que va a ser el seguimiento. Así que hasta aquí te sabemos que hemos contratado al mejor candidato, pero ahora en el seguimiento es donde recién vamos a poder ver si hemos contratado al trabajador correcto para este puesto. Y es que el seguimiento es precisamente eso, poder evaluar cómo se empieza a desenvolver, a desempeñar el nuevo trabajador dentro de sus funciones, ¿ok? Para eso es el seguimiento. Ahora, en el seguimiento tenemos que evaluar, por ejemplo, la productividad que tiene ese trabajador, si está alcanzando los objetivos, la actitud que tiene dentro de su trabajo, si evidencia la formación que tiene y si es eficiente en sus procesos. Ok, y en nuestra última sesión vamos a ver los tipos de evaluación que podríamos aplicar perfectamente a este trabajador, ¿no? Vamos a ver esos tipos de evaluación que podríamos aplicar a este nuevo trabajador. Pero lo importante de este proceso de evaluación
¿ok? Lo que nosotros queremos rescatar de alguna manera de este proceso de evaluación va a ser que es muy probable que sobre todo cuando estemos con nuestros primeros procesos de selección, va a ser muy probable que de repente el trabajador no cumpla con las expectativas que tiene la empresa, ¿ok? Eso es muy común. De hecho, ¿no? Que el trabajador al final no sea lo que la empresa necesitaba. Si es que ese fuese el caso, ¿ok? Si es que ese fuese el caso en el que la empresa no está satisfecha con el desempeño del trabajador o de repente te diste cuenta que te equivocaste en el proceso, te diste cuenta que te equivocaste en el proceso y que no has contratado a la persona ideal, ¿ok? Hasta este momento lo primero que tienes que hacer es, primero que nada, no reniegues contra el trabajador, ¿ok? No reniegues contra el trabajador porque no es culpa del trabajador, ¿ok? Empezando por ahí. Esto es culpa, no es que hay culpable acá, sino que esto es responsabilidad netamente de la empresa. ¿Ok? Esto va a ser responsabilidad netamente de la empresa porque eres tú quien se equivocó en el proceso de reclutamiento y selección. ¿En dónde? No lo sabemos. Eso ya es cuestión de ponerse a investigar, pero en algún paso te has tenido que equivocar. Y hasta este punto vas a tener que resarcir esta situación. Y tienes dos formas para poder solucionar esto. ¿Cuáles van a ser las dos formas? Eh, las dos formas definitivamente van a involucrar que tengas que hacer una reinversión, ¿ok? Es decir, que te van a costar. La primera va a ser mediante la capacitación, que reinviertas en la capacitación del trabajador hasta que éste pueda tener el nivel que tú estás buscando. Y la segunda forma va a ser la segunda forma va a ser mediante bueno, la segunda forma es directamente ya el despido, ¿no? Es decir, agradecer al trabajador por el tiempo que ha laborado con nosotros, el corto tiempo, no lo sé, y poder despedirlo, ¿no? Pero en este caso, primero de la capacitación, ¿ya? Este, bueno, primero que nada, para poder tomar cualquiera de las dos decisiones, hay que analizar. ¿Ok? Hay que analizar ambas situaciones y poder ver una balanza, ¿no? Si es que la capacitación va a ser suficiente o de antemano no es este el candidato, ¿no? Pero en este caso, si tú decides despedir al trabajador, no va a ser el proceso tedioso de despido como el que hemos explicado al inicio. ¿Por qué? Porque dentro del contrato de trabajo nosotros tenemos que iniciar el contrato con el famoso periodo de prueba. ¿Ok? ¿Qué es el periodo de prueba? El periodo de prueba es la contratación inicial del trabajador que puede durar, ¿no? Para los trabajadores comunes y corrientes de 3 meses, por así decirlo, ¿ya? Para los trabajadores de confianza hasta 6 meses y para los trabajadores directivos hasta 1 año. ¿Ok? ¿Y qué involucra este periodo de prueba? Precisamente ello, que durante este periodo de prueba, ¿ok? Nosotros podemos despedir al trabajador en cualquier momento. No va a ser necesario que nosotros tengamos que, ay, perdón, me estoy alejando, ahora sí. No va a ser necesario que nosotros tengamos que notificarle al trabajador que está siendo despedido, perdón, el motivo por el cual está siendo despedido. No va a ser necesario que nosotros tengamos que hacerle de repente la entrega de memorándums, todo ello para despedirlo, no. Ni siquiera tenemos que darles la razón, ni siquiera tenemos que darle al trabajador el motivo por el cual está siendo despedido, ¿no? Simplemente se le indica al trabajador que no pasó el periodo de prueba e inmediatamente el trabajador queda despedido. Ojo, esto no significa que no le vamos a pagar al trabajador todos sus derechos, ¿no? Sí se le tiene que pagar tal cual, sus beneficios, todo ello. ¿Ok? Eso sí va a ser un derecho que al trabajador le va a corresponder. ¿Ok? Eso sí va a ser un derecho que al trabajador le va a corresponder. ¿Ok? Pero el periodo de prueba de alguna manera nos facilita, ¿no? Que suena un poquito feo, pero nos facilita ese proceso para que nosotros podamos, para que nosotros podamos sacar a los trabajadores, ¿no? Aunque no es lo ideal, no es lo que se busca, pero muchas veces es necesario tener que acudir por este proceso, ¿no? Ahora,
Recuerda que el periodo de prueba no es obligatorio ponerlo, no es que sí o sí tenemos que poner el periodo de prueba. El periodo de prueba puede ser totalmente opcional, ¿ok? Es decir, si tú quieres, si tú ves la necesidad de contar con este periodo de prueba, puedes ponerlo para los trabajadores operativos normal hasta 3 meses. Si tú quieres que sea menos tiempo, puede ser menos tiempo, ¿ok? De repente tú quieres que sea, de repente tú quieres que sea solamente un mes, puedes ponerle un mes, de repente quieres que sea una semana, ¿ok? Tú puedes poner menos tiempo de periodo de prueba, pero lo máximo que les puedes colocar es hasta 3 meses, no puedes colocarles más de ello. Para trabajadores de confianza, igual, si tú quieres, puede ser hasta los 6 meses máximo, pero si quieres menos, menos, o si quieres, no colocas periodos de prueba y para trabajadores directivos hasta un año. Es decir, el trabajador, una vez que obtiene el puesto, el candidato, mejor dicho, una vez que obtiene el puesto de trabajo, no significa que ya tiene seguro el trabajo. No significa que va a decir, ok, ya me contrataron, ahora sí, el puesto es mío, todavía no. Ok, todavía no. El trabajo recién vas a poder decir, el puesto ya oficialmente es mío cuando pase este periodo de prueba. Ok, y hasta aquí es que nosotros hemos tocado todo lo que es el proceso de reclutamiento y selección de personal, que también tiene parte de lo que es legislación laboral, que es precisamente el tema que vamos a iniciar a tocar el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver de la legislación laboral? Vamos a ver conceptos, características, regímenes laborales, derechos y deberes de los trabajadores, que es todo lo que tenemos para este cuarto módulo. ¿Ok? Y primero vamos a empezar a definir sobre qué es la legislación laboral. ¿Ok? Que en palabras muy sencillas, legislación es ley y laboral es trabajo. Entonces, ¿qué es la legislación laboral? Son las leyes que regulan el trabajo. Básicamente eso es la legislación laboral. Ahora, la legislación laboral la legislación laboral va a tener dos ramas. ¿Cuáles son las ramas de la legislación laboral? Las ramas van a ser la legislación laboral individual y la legislación laboral colectiva. ¿Ok? ¿Qué es la legislación laboral individual? Ok, la legislación laboral individual es la parte del derecho laboral que se ocupa de los derechos y deberes de los trabajadores en particular, es decir, de cada uno de ellos, como por ejemplo, sus gratificaciones, su jornada de trabajo. Es decir, la rama del derecho individual se va a ocupar de los trabajadores exclusivamente en aspectos individuales, no en aspectos personales. Mientras que el derecho laboral, colectivo, me habla acerca de los derechos laborales de los trabajadores, de los derechos laborales de los trabajadores en conjunto, ¿no? Es decir, que cuando hay un conjunto de trabajadores que se unen por la defensa de sus derechos laborales, ¿ok? ¿Y cómo se denominan, ¿no? A este conjunto de trabajadores que se unen por la defensa de sus derechos laborales. Estos reciben el nombre de los famosos sindicatos, ¿ok? Que vamos a tocar primero. Nuestro curso va a estar abocado a lo que va a ser la legislación laboral individual, ¿no? Es decir, el derecho de cada trabajador. Pero primero, para poder marcar la diferencia, vamos a tocar un poquito del derecho laboral colectivo y vamos a mencionar un poquito sobre los sindicatos primero que nada sobre los sindicatos. ¿Qué son los sindicatos? Los sindicatos son cuando un grupo de personas que tienen algo en común, ¿ok? Que puede ser que ejerzan el mismo oficio, que tengan la misma profesión, la misma actividad o que laboren dentro del mismo centro laboral, ¿ok? Se unen para poder defender sus derechos, ¿ok? Por ejemplo, puede existir el sindicato de trabajo, puede existir, por ejemplo, el sindicato de trabajo por actividad, ¿no? Donde todos aquellos que trabajen como cajeros, ¿ok? Pueden unirse a mi sindicato. No importa si no tienes profesión, no importa si trabajas de repente
No importa si de repente trabajas de cajero con un título, con una especialidad, no importa. Mientras trabajes de cajero, puedes unirte a mi sindicato de cajeros, ¿no? De repente también puedo crear el sindicato de médicos, ¿ok? Donde no importa que trabajes en la entidad pública, en la entidad privada, no importa que no estés trabajando en este momento, que trabajes de manera particular, mientras seas médico, te puedes unir al Sindicato Nacional de Médicos. Ok, ese es, por ejemplo, un sindicato por profesión. Y también tenemos el sindicato al que nos vamos a enfocar nosotros, que es el sindicato de trabajo. Ok, que es cuando personas que laboran dentro del mismo centro laboral pueden formar su sindicato para la defensa de sus derechos. Ok, ahora, este sindicato de trabajo, ¿no? Acá está. ¿Cuál es la función que tienen? La función que tienen es poder defender sus derechos ante cualquier instancia, cualquier institución, cualquier entidad que pueda vulnerar el derecho del sindicato de manera colectiva. Es decir, si a mí me despiden, ¿ok? Si a mí agarran y me despiden de mi centro de trabajo, ¿ok? Y es por una situación injusta, ¿ok? El sindicato podría venir a optar por mi defensa, ¿no? Pero si a mí me despiden de una manera totalmente justificada, el sindicato no se va a meter a defenderme, ¿no? ¿Por qué? Porque el sindicato lo que busca es la defensa del derecho, más no es como un seguro de protección laboral, ¿no? Ahora, ¿cómo se forman los sindicatos en el Perú? Por lo menos es muy sencillo formar. Primero, la empresa tiene que tener mínimo 20 trabajadores, ¿ok? Y los 20 trabajadores tienen que tener el deseo de afiliarse al sindicato. Si, por ejemplo, mi empresa tiene menos de 20 trabajadores, no puede formar un sindicato, ¿ok? Y si mi empresa, tenemos 30 trabajadores, pero solamente 10 se quieren sindicalizar, tampoco voy a poder formar el sindicato porque mínimamente mi sindicato tiene que estar conformado por 20 personas. ¿Ok? Una vez que tenemos las 20 personas que se quieran sindicalizar, hacemos una asamblea, es decir, una reunión donde elaboramos un estatuto, que es prácticamente un reglamento, y elegimos una junta directiva, es decir, que tiene que estar mínimamente conformada por un presidente, un tesorero, un secretario y un vocal. Entre más grande sea el sindicato, más extensa puede ser la junta o también llamados los dirigentes sindicales. Una vez que tenemos todo ello, solamente nos acercamos al Ministerio de Trabajo, donde nos van a proporcionar un registro donde nos van a proporcionar un registro de inscripción del sindicato y con eso ya vamos a poder, nuestro sindicato ya va a estar constituido. ¿Y qué pasa si en la empresa laboran menos de 20 trabajadores? Si es que la empresa labora menos de 20 trabajadores, como lo hemos dicho, no vas a poder tener un sindicato de trabajo, pero lo que sí vas a poder tener es dos delegados que nos pueden representar ante su empleador y el Ministerio de Trabajo con las mismas prerrogativas que lo haría una organización sindical. Ahora, aspectos sobre la afiliación de los trabajadores al sindicato. ¿Ok? Primero que nada, tienes que ser trabajador de la empresa para poder afiliarte a un sindicato. ¿Qué involucra ser trabajador de la empresa? Involucra que estés en la planilla de la empresa, ¿ok? Si te pagan por recibo por honorarios o similares, no vas a poder no vas a poder conformar un sindicato. También, este, también, no formar parte del personal directivo, desempeñar cargos de confianza. ¿Por qué? Porque estos generalmente optan por irse del lado de o mejor dicho, ellos, su función es estar al lado del empleador, ¿no? Entonces, si es que los colocamos del lado del trabajador, ya no tendría tanto sentido, ¿no? Y también no puedes estar afiliado a otro sindicato del mismo ámbito. Por ejemplo, dentro de una empresa pueden existir más de un sindicato. ¿Ok? Puede existir el sindicato A o el sindicato A, el sindicato B y el sindicato C. Si tú ya estás afiliado al sindicato A, no puedes ya afiliarte al sindicato B. Y si estás afiliado al sindicato B, no te puedes afiliar en el sindicato A ni el sindicato C. Solamente puedes estar a uno o si quieres a ninguno. No tienes la obligación de sí o sí afiliarte a un sindicato, sino también tranquilamente puedes estar, puedes desafiliarte puedes tranquilamente no afiliarte a
ninguno de ellos, que eso es tu libertad sindical, ¿no? Que tú puedas elegir el sindicato que quieras o si no quieres ninguno, pues tampoco no estás en la obligación de elegir ningún tipo de sindicatos. ¿Ok? Y recuerda que recursos humanos, por ejemplo, ¿cómo trabajamos de la mano estrechamente con los sindicatos? Generalmente apoyamos a los sindicatos con la recaudación de sus cuotas sindicales, porque cuando tú decides sindicalizarte, inmediatamente tienes que aportar una cuota mensual al sindicato. ¿Cuánto? Lo que el sindicato determine. Hay sindicatos que te cobran a veces desde 5 soles hasta sindicatos que te pueden llegar a cobrar mayor cantidad. Eso depende del sindicato, ¿no? Y normalmente recursos humanos, ¿qué hacemos? Del sueldo de los trabajadores directamente retenemos este descuento del sindicato y lo hacemos llegar a los dirigentes del sindicato, cosa que así también el sindicato se asegura la recaudación exacta de sus integrantes, ¿no? Entonces, para que ya no estar cobrando uno por uno de frente a recursos humanos, hay muchas formas en las que trabajamos juntos, pero esa es una de las formas más comunes, ¿no? Con el apoyo de la recaudación de sus cuotas. Y estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Ok, para nuestra siguiente clase vamos a seguir viendo lo que son regímenes laborales, como por ejemplo, vamos a ver derechos y beneficios laborales del régimen general, de la micro y de la pequeña empresa. Vamos a ver también lo que es construcción civil. Ok, vamos a ver lo que es el régimen minero y derechos y deberes de los trabajadores, para después de ello ya poder seguir con nuestro quinto módulo, donde vamos a empezar a ver todo lo que son beneficios sociales. Así que por el día de hoy yo los voy a dejar ya con nuestra coordinadora para